Etapa de la edición matutina de este viernes de El Litoral y habla de lo que ocurrió en el Congreso de la Nación. Una jornada intensa, una jornada de pulseadas y de diferencias. De esto vamos a hablar con nuestro corresponsal allí en Buenos Aires, en Casa Rosada, Brian Mayer. Hola Brian, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para vos y para todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bárbaro. Bueno, ayer fue una jornada intensa en Buenos Aires, empezando por la conferencia en Casa Rosada, con una pregunta que hiciste, y después siguió en el Congreso. Sí, en lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación, que es el tema particular por el cual me preguntabas, sesionó en tiempo y forma, diría, la Cámara de Diputados de la Nación, en algunos temas que ya veníamos diciendo, lo que tiene que ver con la industria del cannabis y el cáñamo, que es algo que incluso un ministro como Culfas, integrante del Gabinete Nacional de Alberto Fernández, era uno de los impulsores y proponía la creación de un movimiento económico bastante importante. Bueno, eso salió sin problemas, va a ser girado entonces también todo lo que mencione hacia el Senado de la Nación. Lo mismo lo que tiene que ver con la prórroga de este régimen de la construcción, que es una especie de impulso, porque incluye facilidades y hasta entrega económicas a algunos trabajadores, o mejor dicho, empresarios del área de la construcción, hasta inclusive hay lo vinculado a un blanqueo de capitales para, bueno, quienes tienen esa necesidad, posibilidad, o como cada uno quiera darle el enfoque que quiera darle. Por otro lado, también se declaró de interés la respuesta integral desde el Estado Nacional a aquellos que tienen patologías vinculadas o suscitadas a partir del contagio del HIV, que inclusive contiene lo referido, por ejemplo, a una jubilación prematura para aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad crónica a partir de esto. Lo que fue más trabado en todas estas cuestiones y que generó también una pulseada bastante interesante, poniéndolo en términos de lo que vos recién planteabas, Gus, es lo de la boleta única, porque finalmente se fue a lo que se tenía pretendido desde el principio, a lo que correspondía según los acuerdos, que es girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicias este tema y emplazar a esa comisión a que en un término de cierta cantidad de semanas trate, desarrolle el tema y a la vez proponga un proyecto para tratar en el recinto. Desde la oposición dicen que van a intentar que esto ocurra antes de las elecciones. Ayer, después de conversar con nosotros en público, la portavoz se quedó hablando en off, como suele hacerlo, y dijo que no va a haber manera, ella cree, de que antes de las elecciones del año que viene haya una nueva ley electoral que incluya, por ejemplo, la utilización de la boleta única y no de la boleta sábana. ¿Por qué digo que fue lo más reñido? Porque en algún momento diputados opositores propusieron que esto se trate sobre tablas y que directamente ya salga votado. Bueno, eso no tuvo asidero, el oficialismo ganó la pulseada en ese sentido y esto va a ser tratado como corresponde en las comisiones pertinentes, en este caso, insisto, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Bien, bueno, habrá que seguir esperando, ¿no? Estas cuestiones, como te decía ayer, que se pongan de acuerdo en materia política, principalmente en un tema tan sensible, teniendo en cuenta lo que va a ser, ¿no? El año que viene, un año netamente político, netamente electoral. Absolutamente, más cuando uno habla de tanto de elecciones, bueno, la forma de votar es un condimento bastante especial, más en la Argentina, ¿no? En la Argentina del folclore, del gaucho, de los pícaros y demás, la forma de votar es bastante interesante y por eso algunos tienen tantas ganas de que la boleta única sea una realidad en todo el país y por eso otros tienen tantas ganas de que no lo sea y siga la boleta sábana. ¿Cómo viene la agenda de este viernes allí en Buenos Aires? Bueno, en lo que tiene que ver con lo legislativo, Gus, es viernes. Después de una sesión bastante interesante como la de ayer, te imaginarás que no queda demasiado trabajo a realizar por los legisladores en Casa de Gobierno. De todas formas, la agenda se mantiene. Veremos cuáles son las repercusiones también dentro del gobierno después de varias declaraciones que dio ayer la portavoz presidencial en un montón de temas que sabemos Cerruti sienta un precedente de la postura del gobierno y después, según el impacto mediático o popular que tengan, salen a defender esa idea o a desmentirla, como hemos visto, ha ocurrido gran cantidad de veces. Brian, muchísimas gracias, abrazo, nos encontramos más tarde. Así será, un abrazo grande para ustedes.